Hola, muy buenas noches. ¿Hay malestar en el ejército con motivo del auge del soberanismo en Cataluña? ¿Se están preparando las Fuerzas Armadas para una posible intervención en disturbios civiles? ¿Está el gobierno instigando ciertos pensamientos autoritarios de altos mandos militares? Para debatir todo esto estamos aquí en un programa especial de Público TV y tenemos unos invitados de lujo que saben perfectamente qué es lo que está pasando. A mi izquierda está José Ignacio Domínguez, teniente coronel de aviación. Muchas gracias por acudir a la cita. Gracias a vosotros. A mi derecha tenemos a Francisco Palacios, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por venir. Encantado de estar aquí. Y también tenemos a Ramón Espinar, diputado de la Asamblea de Madrid y senador por Podemos. Todo eso. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Y, por supuesto, a Luis Gonzalo Segura, que es el que realmente ha movido cielo y tierra para conseguir que se debate este tema en Público Televisión. Muchas gracias por venir, Luis. A vosotros. Bueno, pues vamos a empezar por ti, claro. ¿Tú crees que hay malestar en el ejército con motivo del tema catalán, claro? Sí, por supuesto. Yo creo que es algo obvio y además hemos recibido en varias ocasiones ya varias señales por parte de diferentes altos mandos y, bueno, lo último, el propio ministro de Defensa, don Pedro Morenés, que hizo las manifestaciones que ya todos conocemos, condicionando la intervención militar en Cataluña a que todo el mundo respetase la legalidad, ¿no? Bueno, dijo algo así como si todo el mundo cumple su deber no será necesario, pero ¿eso realmente refleja algún sentimiento dentro de las Fuerzas Armadas, lo que dijo Morenés? Que eso obedece a motivos electorales. Ahora, que hay malestar, desde luego, y eso lo puedo constatar yo personalmente porque estoy recibiendo, no todos los días, pero vamos, un par de mails por semana de generales indignados con el tema. Incluso no sé si habéis tenido noticia de una carta de un teniente general al rey, que recibí hace cosa de 15 días, que está circulando por las redes. Es decir, que hay generales que están enviando sus opiniones a miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, que el malestar está creciendo. Pero ese contenido, ¿se conoce el contenido? Pues yo lo tengo y viene a decir... la carta de este teniente general, que yo no recuerdo el nombre, es del Ejército de Tierra. Sobre todo estos emails son del Ejército de Tierra. De aviación no he recibido ninguno, ¿no? Sí. Pero este email del teniente general se queja de la pitada al himno nacional. No recuerdo ya que hubo hace un mes o así. Sí, en un partido de la final de la Copa del Rey, ¿no? Sí, entonces dice que se tenía que haber suspendido el partido y haber dado el título al tercero de la lista. Pues no sé quién era. No recuerdo que quedó tercero, pero desde luego, como solución... Y bueno, de Cataluña también habla, claro. O sea, que habla esto y dice de la dejación, de que no se está haciendo nada en Cataluña, etcétera. ¿Sí? Ramón, veo que estás intentando intervenir, pero... No, yo creo que hay que instalar primero un mensaje de tranquilidad. Es decir, no pasa nada porque se pite en un partido de fútbol al himno, no pasa nada. En mi opinión, forma parte del ejercicio de la libertad de expresión, de un sentimiento de quienes van a ese estadio y no se sienten identificados con el himno y además están en un proyecto político que tiene que ver con la independencia de Cataluña y por tanto pitan el himno, no pasa nada, forma parte de la normalidad democrática que haya gente que no se sienta cómoda en España y que lo exprese, eso forma parte de la normalidad democrática y forma parte de la normalidad democrática que un general en privado manifieste que le parece fatal que se pite el himno de España, que se siente incomodísimo en esa situación y que la independencia de Cataluña le parece muy preocupante. Las dos cosas forman parte de la normalidad democrática. Ese escenario, para empezar, como estado de opinión y como estado de ánimo, hay que instalarlo ya. No pasa nada. Hay opiniones muy polarizadas en torno al tema de Cataluña y todo el mundo tiene opinión a expresarlas. Como opiniones. Eso por delante. Esa Segundo, carta no está privada, segundo. Se ha llegado a... Sí, ha llegado. Pero si me permites, es que el pitar no es que yo quiera defender si se puede pitar o no. Es que pitar es un delito, porque está en el Código Penal que es un símbolo, lo mismo que ofender a la bandera. Entonces, si se quiere que sea normal, habrá que quitarlo de la ley, del Código Penal. Bueno, en este caso, perdona que te interrumpa, en este caso yo creo que Francisco podría realmente aclararnos desde el punto de vista, digamos, constitucional, si realmente pitar tenía que haber sido incluido en la Constitución como
algo peligroso para la estabilidad del sistema político? Hombre, creo que no, claro. Pero las constituciones, además, generalmente pecan de ser muy cortas, muy breves y muy resumidas. Es decir, que concretar ya ese tipo de cuestiones en una constitución es muy complicado. Yo además estoy a favor de las constituciones muy amplias, ¿no? Pero no precisamente para albergar y para concretar si pitar a un himno, digamos, es delictivo o no es delictivo. Además, bueno, en el derecho penal hay encontradas opiniones en torno a qué es ultrajar al himno y a la bandera, ¿no? Porque, como todos sabemos, luego las leyes en ese sentido son muy laxas. Entonces, una pitada, y además, ¿a quién fue la pitada? ¿Fue al rey como rechazo a la forma monárquica? ¿Fue exactamente a la bandera? Entonces, todo eso es... Hay otra cosa con eso, que es que cuando se comete un delito, tiene que haber un sujeto que comete el delito. Y en este caso, lo que terminó por hacerse fue sancionar a los clubes. Claro, los clubes no habían pitado el himno, era parte del público. Al final se produce un fenómeno en el que cuando se dice ¿quién ha pitado a la bandera y al himno? Pues al final ha sido Fuenteovejuna. Y es casi peor el remedio que la enfermedad, porque es tanta gente la que ha terminado por pitar al himno en el estadio y es tan imposible de identificar quién ha cometido la infracción de la ley, que al final lo mejor es, primero, que las leyes no sancionen ese tipo de cosas. Y segundo, asumir que son comportamientos que son normales en democracia, que el mismo derecho tiene el general a manifestar que se caga en la madre de quien ha pitado al himno, como quien pita al himno de pitarlo. Necesitamos entender que la democracia es una cosa mucho más amplia y que permite muchas más cosas de las que algunos quieren hacer parecer. ¿Por qué? Porque una democracia que no permite que todos esos comportamientos quepan dentro, termina por estrecharse y termina por dejar fuera gente. Y cuando hay mucha gente que se queda fuera de la Constitución, cuando hay mucha gente que se queda fuera de la idea de España, al final terminamos por tener problemas como los que tenemos. En el fondo, el problema de la relación de Cataluña con España tiene un componente grande de estrechamiento de lo que significa España. Cuanto más ampliemos lo que España significa y más gente quepa, queremos mejor. hablar del ejército. Luis, tú que estás bastante capacitado para... ¿Tú estás de acuerdo con este análisis político sobre el papel de las Fuerzas Armadas y sobre las leyes que deben aplicarse en un caso así? Bueno, yo creo, evidentemente estoy a favor de la libertad de expresión y creo que efectivamente que los generales tienen que tener plena libertad de expresión para expresar lo que quieran. Otra cuestión muy diferente es cuando están ejerciendo el cargo. Es decir, creo que es muy preocupante tener, por ejemplo, el caso del teniente general Mena haciendo determinadas manifestaciones, sobre todo cuando estamos hablando de una intervención militar. Creo que es un tema muy delicado y además creo que es un tema que no hubiese tenido cabida, yo creo que en ningún otro país de Europa. Bueno, quizás en Hungría a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, salvando determinados casos, yo creo que el plantear una intervención militar en propio territorio es algo que en Reino Unido, por ejemplo, con Escocia habría sido completamente impensable. De hecho, quien hubiese hecho un planteamiento de esas características habría sido automáticamente cesado en el cargo. Es decir, una cosa es la libertad de expresión, que obviamente me parece correcto y creo que cualquier general tiene que tener libertad para hablar prácticamente de cualquier tema, y otra cuestión muy diferente es romper la neutralidad política a la que están obligados todos los ejércitos y que es obvio que las Fuerzas Armadas la están rompiendo los últimos 15 años, ¿no? Bueno, de lo que se trata es, ¿realmente se está preparando el ejército para intervenir ante posibles disturbios civiles? Tenemos un vídeo que parece sugerirlo. Vamos al vídeo. Bueno, pues de todas maneras, esto es algo que el ejército debería, ¿creéis que se debería entrenar de esta manera? Yo quiero decir tres cosas. Primero, los militares en algunas misiones
en el extranjero, en misiones de paz, sí cumplen labores policiales. Luego no hay por qué pensar que esas maniobras y esos entrenamientos están pensados para Cataluña. Pueden estar pensados para misiones de paz en territorios en conflicto. Eso de entrada. Segundo, me parece nefasto instalar el mensaje de que hay mucha más polarización de la que hay. En el fondo estamos hablando de un conflicto político que se puede dirimir por cauces democráticos. El problema que tenemos es un problema de relación entre Cataluña y España que se debe dirimir por cauces democráticos. No debemos ir a posiciones de bloqueo ni a que nadie se parapete en la posibilidad de que el ejército intervenga, porque es una posibilidad que pueden estar muy tentados de utilizar tanto quienes apuestan por el independentismo como los nacionalistas españoles para parapetarse en posiciones de levantar muros y no de tender puentes, que es lo que necesitamos. Y por último, en España, hasta donde yo sé, ya hay Estado de Derecho e imperio de la ley, las leyes se cumplen, las sentencias del Tribunal Constitucional se cumplen y no hay ningún riesgo de que la independencia de Cataluña pueda llegar por una vía que no sea la del cambio de leyes, yo creo que no va a llegar tampoco por esa vía, pero no hay ningún riesgo de que la independencia de Cataluña llegue por otra vía que no sea la democrática. Así que todo el mundo tranquilito, todo el mundo calmado, que esto es un Estado de Derecho, que aquí hay imperio de la ley y que no hay nada en riesgo ni nada en juego, salvo la posibilidad de que se discuta democráticamente sobre todas las cosas. De acuerdo, pero en el campo estrictamente militar, ¿ese tipo de maniobras se suelen realizar con mucha frecuencia? Ese vídeo, como ha dicho Luis, es anterior al problema catalán, es antiguo. Además, esas prácticas que las hace la policía militar ya se hacen desde hace muchos años. Es decir, que no responden a la situación catalana. El vídeo corresponde a... ¿Qué año? A este año. Este año, no, sí. Pues esto uno de los problemas que tiene este vídeo es que hay que ponerlo un poco en el sentido que se produjo en Valencia en una unidad que no iba a ser proyectada a zona de operaciones. De hecho, incluso los últimos militares en zona de operaciones van a abandonar Afganistán este 31 de diciembre, ya lo están abandonando. De hecho, ahora mismo el único contingente que vamos a tener en Afganistán o en Irak será en Irak los 300 militares que van a estar haciendo otro tipo de labores muy diferentes a esta, ¿no? Entonces eso era un poco lo preocupante. Sí hay noticias de que en varios países de Europa se están utilizando las fuerzas militares con funciones policiales, y es una tendencia que en los últimos 4 años sí se ha estado produciendo desde que el ingreso del Partido Popular en el gobierno, el potenciar las unidades de policía militar, que era algo que había caído prácticamente en desuso desde principios de finales de los 90, principios de siglo, prácticamente habían caído en desuso el uso de la policía militar como tal. Y a día de hoy las policías militares están aumentando en volumen de personal y están profesionalizándose en labores policiales. Es absurdo pensar que el ejército puede intervenir en Cataluña. Si solo con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son mucho más numerosos, bueno, mucho no, pero si sumas todas las policías autonómicas, la Policía Nacional, en fin, son más numerosos y están más preparados para mantener el orden público que el ejército. Antes de utilizar el ejército, lo que hay que instalar es que ni el ejército, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, que esto se va a dirimir por cauces democráticos, que en España hay imperio de la ley y que no instalemos un estado de alarma respecto de Cataluña, ni generemos fantasmas donde no los hay, porque solo sirve para polarizar y para radicalizar posiciones donde hay que tender puentes. En relación al tema de los antidisturbios, sí que hay situaciones nacionales, no extranjeras ni de misiones extranjeras, donde el ejército puede operar como estructura antidisturbios, que es a través de la ley de alarma, excepción y sitio. Es decir, cuando se implanten o cuando se pudieran llegar a implantar estados de excepción o de sitio, a las Fuerzas Armadas se le da, digamos, unas capacidades operativas muy amplias entre las que perfectamente pueden entrar las funciones de policía. Por lo tanto, sí pueden estar destinadas, a través precisamente de un mecanismo de estado de excepción o de sitio, a poder operar de esa manera. Sobre todo en el estado de sitio, donde la autoridad militar prácticamente opera de una forma omnímoda en el espacio correspondiente al que se somete el propio estado de sitio.
Pero en este caso, José Ignacio, decías que se habían entrenado para ir a situaciones en el extranjero, claro, donde era necesario hacer labores antidisturbios. Pero eso es más propio de los Balcanes, donde ya no se está desplegado. El debate que hubo es que en estos momentos las Fuerzas Armadas españolas están en lugares como en la frontera del sur del Líbano con Israel o como en Afganistán, donde no es propio ni necesario tener que hacer acciones antidisturbios, con lo cual no parecía muy, oportuno hacerlo en ese momento, sobre todo porque no estamos hablando de algo antiguo. Este vídeo corresponde a algo reciente. Vamos, yo creo que el ejército no tiene previsto intervenir en Cataluña ni remotamente, pero además que no tiene previsto eso ni tiene previsto nada, porque aquí se está viendo que todo el proceso lo dirige la Generalitat y aquí el gobierno central va siguiendo la batuta que le marcan desde Cataluña. En Cataluña dice, va a haber referéndum en noviembre, aquí no va a haber, dice el gobierno central, hay. Luego dicen, va a haber elecciones plebiscitarias, y aquí dicen, eso no existe, no va a haber elecciones plebiscitarias, ahí las tenemos. En la Generalitat dice, va a haber declaración de independencia, no va a haber. Pues si ganan las elecciones la habrá. Aquí van a remolque, no tienen iniciativa ni planes, no tienen ningún plan. Yo no sé si el Estado Mayor, es posible que el Estado Mayor, a título personal, como ellos hacen muchas elucubraciones, es posible que entre esos planes hipotéticos pues tengan algo respecto a Cataluña, como por ejemplo el Estado Mayor suizo tiene un plan de bloquear toda la frontera sur por si hay una desbandada de los países, no de árabes, sino nosotros, de España, Portugal, Italia y Grecia, hacia el norte. Tienen ese plan, es un plan poco posible, pero tienen esa hipótesis, porque los Estados Mayores hacen esos planes, y probablemente el Estado Mayor tenga unos planes que serán secretos, pues sí, para intervenir en Cataluña, pero el gobierno dudo mucho que tenga ningún plan, ni ese ni nada. Bueno, esta alarma, de todas maneras, la está instigando el gobierno. Tenemos el caso del ministro de Defensa, de Morenés, cuando se pone a hablar de que si todo el mundo cumple su deber, no habrá que, emplear a las Fuerzas Armadas, lo cual, por supuesto, que provocó un escándalo porque estaba sugiriendo que podía darse ese caso. Entonces, claro, luego Morenés tuvo que empezar a matizar sus declaraciones, pero veamos cómo lo hizo. Tenemos el vídeo. No, y tienen ustedes en Radio Nacional mis declaraciones completas, que significan no, pero es igual, ustedes, bueno, no, pero vamos a ver, lo que he dicho es que todo el mundo en España está sometido a la ley. ¿Y si alguien incumple la ley? El señor Morenés es un insensato. Intentar amedrentar es que solamente te queda la estupidez. Si cree el señor ministro Morenés que nos vamos a amedrentar, es un iluso. Bueno, evidentemente eso crea alarma. Es lo que estabas antes aludiendo. Yo diría, primero, sobre las maniobras, acabo de hacer un googleazo. Nosotros tenemos ahora mismo desplegados militares en Afganistán 690, en Líbano 578, en la República Centroafricana 60, en Djibouti 137 en una operación contra la piratería, 110 en Mali y 300 instructores de policía en Irak. 300 instructores de policía en Irak. Claro, para instruir a policías iraquíes es evidente que tienen que participar en maniobras aquí primero e instruirse ellos. Eso es así, con lo cual no disparemos situaciones de alarma donde no las hay. Y segundo, tiene toda la razón Joan Tardá. Tiene toda la razón Joan Tardá. Morenés es un pirómano echando gasolina en el fuego. Es un pirómano. Es que no se le ocurre a nadie que en una situación como la que hay en Cataluña, que requiere tender puentes, requiere de una política de diplomacia, de diálogo, de consenso, de entenderse y de que el Partido Popular entienda de una vez que España no es lo que a ellos les dé la gana, sino que España es una cosa mucho más compleja, en la que cabemos gente que no nos parecemos en nada a ellos, pero que tenemos derecho a que nuestro país nos reconozca, también algunos catalanes, de pronto dice: no, aquí se va a imponer la ley y España es lo que yo diga por mis narices y si hace falta el ejército. ¿Pero qué dice usted? No hace ninguna falta que el ejército intervenga en ningún sitio. Lo que hace falta es consenso y diálogo para que un pueblo que está pidiendo que se reconozca que es una nación y que se reconozca su derecho a decidir, vea satisfechas esas aspiraciones. Y además hace falta una operación de seducción política para que los catalanes no se quieran ir de España. Eso es lo único que hace falta en Cataluña. Más preocupante quizá, ¿no? Yo creo, Ramón, que además es muy acertado todo lo que estás diciendo y en muchos casos yo creo que es lo que desearíamos todos.
pero evidentemente las declaraciones de Morenés no van ni mucho menos en ese sentido, sino van en el sentido al contrario, de generar alarma, de generar preocupación. De hecho, me parecen muy desafortunadas el momento en el que se están produciendo, ¿no? Entonces, que sería muy bueno que, desde luego, la mayoría de los generales no tuvieran una ideología ultraconservadora y que no estuviera en su mente el ánimo de intervenir militarmente en Cataluña, desde luego es algo que compartimos yo creo que todos los presentes y me parece una aberración. Ahora bien, lo que no podemos tampoco es mirar para otro lado y pensar que no está pasando nada. Oiga, es que hace unos días el señor ministro ha estado diciendo que era posible una intervención militar. Es decir, cuando lo que tendría que haber dicho es todo lo contrario. Pase lo que pase en Cataluña, vaya el proceso como vaya, jamás habrá una intervención militar. Esa es la declaración que se tenía que ver. Hay que saber por qué dice esto. Dice esto por lo mismo que eligen candidato en Cataluña a Albiol, que es un candidato absolutamente impresentable en condiciones de normalidad democrática. Dicen esto porque el Partido Popular, que se presenta como un partido de Estado y en realidad es una agrupación de irresponsables, está jugando a la política de espejos en Cataluña. Y está diciendo, ustedes son nacionalistas catalanes, yo soy mucho más nacionalista español que ustedes nacionalistas catalanes. Y eso lo que es una fábrica de división. Eso es una fábrica de división. Son unos irresponsables. Por suerte, en 3 meses Morenés ya no será ministro de Defensa, volverá a ser un lobista del sector armamentístico, que es lo que ha sido toda su vida, no será ministro de Defensa, le echaremos y en España habrá un gobierno que dialogue con Cataluña de tú a tú como tiene que ser y que tienda puentes al diálogo. No estos son una panda de irresponsables. Eso es lo que queremos. A ver, recordemos que el jefe del Estado Mayor del Ejército, creo que es Jaime Domínguez, hizo también unas declaraciones. Hizo unas declaraciones terribles. Estamos hablando de que tenemos un señor ministro, efectivamente, que es un pirómano, estoy completamente de acuerdo contigo, que le está echando gasolina al fuego, pero ojo, es que detrás hay unos señores, primero, que son, en general, los altos mandos militares, que, por desgracia, en general, yo creo que tienen ganas de intervenir en Cataluña, porque tienen ganas de solventar el problema. Yo no solo lo creo. Mira, tienes al jefe de Estado Mayor del Ejército, que le hizo unas declaraciones también incendiarias en noviembre. Tienes a la AME, la Asociación de Militares Españoles, que estábamos comentando antes, dirigida por el coronel Leopoldo Muñoz, y es donde están la mayoría de los coroneles y generales que pasan a la reserva, que es cuando pues se convierten en unos señores muy valientes, ¿no? Pero es que además tenemos las declaraciones del exministro Bono, que habla perfectamente como en el 2006 el teniente general Mena y otros señores pretendían hacer un pronunciamiento. Esta palabra pronunciamiento no la estoy diciendo yo, la dice Bono. Y en el contexto del estatut. Ya no quiero imaginar lo que sería una fractura absoluta. Entonces, por desgracia, no se puede minimizar, Francisco, ¿no? Todas estas declaraciones podrían considerarse inconstitucionales. Digo, las de los militares atizando la posibilidad de una intervención de las Fuerzas Armadas dentro del territorio y contra una población civil que está reclamando un derecho democrático. Inconstitucionales, yo creo, por supuesto que sí, presentando la Constitución como algo, digamos, ideológico y no en cuanto a la vulneración de algún artículo concreto de la misma, ¿no? Digamos que podría ser incluso a veces probablemente delictivas en algún caso, ¿no? Según cómo se hagan y en qué ámbito se hagan. Porque la Constitución lo que no le da al Ejército es un papel preponderante, a pesar de que el famoso artículo 8 habla de que el Ejército especialmente se tiene que preocupar de la integridad, de la soberanía y de la independencia de España, ¿no? Ese es un artículo muy peligroso que está en la Constitución, no se sabe por qué motivo, ya que el Ejército es un organismo, no es una institución del Estado independiente y, por lo tanto, se debe al principio de jerarquía respecto al Poder Ejecutivo. Artículo 8 en el que no están otros ámbitos como puede ser, por ejemplo, la Agencia Tributaria, el Ministerio de Agricultura, que también tienen que defender la soberanía de España, la integridad y la independencia. Y, sin embargo, alguien colocó ahí al Ejército. Eso es lo que ha dado muchas alas a muchos oficiales para que puedan hablar en este sentido diciendo no, es que a mí la Constitución me ofrece la oportunidad de tener un espacio autónomo en el que poder operar en determinado tipo de circunstancias. Y fíjate lo que digo yo, no le falta un poco de razón, porque ¿qué pinta el Ejército ahí y no pinta otro organismo del Estado cualquiera que también tienen la obligación de defender la soberanía del Estado, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que la Constitución no acaba de cerrar bien el tema militar y el tema de la jerarquía de los organismos respecto a los poderes del Estado, en concreto del Ejército respecto al Gobierno, que por otro lado hay otros artículos de la Constitución como el 103 o el 97 que hablan de que toda la administración pública está supeditada al Gobierno. Es decir, que nadie puede tomar por su propia cuenta y riesgo una decisión de este tipo en el Ejército como alguien o algunos opinan, a pesar de ese artículo, ese poco sintáctico artículo 8. Bueno, aparte de la Constitución, sí. No, sobre el artículo 8, eso fue una imposición clara de los militares, porque como todo el mundo sabe, la Constitución se redactó bajo la mirada de los generales franquistas. Y ahí introdujeron lo que quisieron. No solo introdujeron el artículo 8, sino el 15, que todavía está vigente, se permite la pena de muerte, que eso no lo dice nadie, pero el artículo 15 de la Constitución dice que se aplicará la pena de muerte en tiempos de guerra. En tiempos de guerra, sí. Bueno, entonces, en el artículo 8, lo raro, aparte de que dice que el Ejército tiene que mantener la integridad territorial, es que también tiene que mantener el orden constitucional, no sé si es el 8 o el 9, cosa que no sucede en ninguna constitución europea ni de ningún país civilizado, porque la Constitución no la defiende el Ejército, la defiende el Tribunal Constitucional o el organismo que tenga cada país, pero no el Ejército que tiene que defender el orden constitucional. El Ejército lo que hace es obedecer al Gobierno, a los representantes del pueblo, y la Constitución no tiene nada que ver, es el Tribunal Constitucional. Entonces, el peligro de eso, de que esté metido ahí, que ellos defienden la Constitución, el peligro es que ellos ahora digan, sí, la Constitución dice que hay que mantener la unidad de España, nosotros somos los garantes de la Constitución y vamos a defender la Constitución. Cuando yo recuerdo en el año 78 que los que defendíamos la Constitución entonces, que celebrábamos una cena de militares, la mitad éramos arrestados a la salida por celebrar la Constitución. Y estos mismos señores son los que ahora dicen, nosotros somos constitucionalistas, pero hombre, si nos han perseguido por defender la Constitución, ustedes mismos. De eso se trata, que ahora hablaremos si tenemos un problema ideológico en el Ejército, claro. Pero aquí hay que, vamos a ver, uno, que la Constitución está obsoleta en algunos aspectos, creo que está fuera de toda duda, y no solo en la relación, digamos, territorial que se establece en el marco del Estado con las naciones que, por cierto, estaban consideradas naciones en el 78 en el consenso constitucional, y esto lo han contado constitucionalistas tan poco sospechosos de querer romper España como Miguel Herrero de Miñón. Miguel Herrero de Miñón lo dice, no, si allí de lo que estábamos hablando era de naciones, terminamos por escribir nacionalidades en el texto constitucional porque no pudimos llegar más allá, precisamente porque las condiciones en las que se hizo la Constitución fueron las que fueron. Es evidente que esa Constitución está obsoleta, eso es evidente. Ahora, que en 2015, en la Unión Europea y dentro de la OTAN, alguien se plantee que puede haber un pronunciamiento del Ejército, un golpe de Estado, una entrada del Ejército en Cataluña. Eso es una locura. Eso es una locura. Eso es una locura y lo sabe todo el mundo. Lo que hay entonces, cuando todo el mundo sabe que materialmente es imposible que haya un golpe de Estado, un pronunciamiento, cualquier cosa de estas, propia del siglo XIX o de la primera mitad del XX, cuando todo el mundo sabe que eso es imposible que suceda, lo que hay es un juego dialéctico. Y lo que hay es un gobierno irresponsable que no está tomando una actitud de Estado, sino de partido, y está calentando las generales, diciendo, yo doy por hecho que calentar Cataluña a mí me viene muy bien en el resto de España, porque a mí me viene muy bien que en las elecciones generales no se hable de los problemas de la gente, de los problemas de verdad, de los problemas para pagar la energía, para pagar el alquiler, para pagar la hipoteca. Yo no quiero que se hable de eso, quiero que se hable de Cataluña contra España. Y para eso soy capaz de calentar tanto la situación que convierto una situación de normalidad democrática en la que la gente dice lo que le da la gana, vota lo que le da la gana y se siente lo que le da la gana sentirse, porque para eso vivimos en democracia, en una situación excepcional. No va a pasar nada con el Ejército en este país. Lo único que pasa en este país es que hay un juego de espejos entre unos que se envuelven en la bandera española y otros que se envuelven en la bandera catalana, pero luego todos tienen la cuenta en Suiza. Eso es lo que pasa en este país. Eso con toda seguridad. Porque la política que sigue el Gobierno es la misma que hace la Generalitat ahora, claro, para evitar hablar de los problemas internos. Saca la bandera. Claro, más es un trilero y Rajoy es otro trilero. Y lo que pasa es que uno tiene el 3%, otro tiene la Gürtel y Púnica. Uno tiene a Bárcenas con la cuenta en Suiza y otro tiene a Jordi Pujol. Pero en el fondo son lo mismo. Son gobernantes que no están atendiendo a la responsabilidad que tienen con sus poblaciones y se están envolviendo en banderas si es que no son patriotas, si es que es mentira. Si es que patriotas somos quienes defendemos
queremos que la gente pueda vivir con dignidad y pueda tener derechos de ciudadanía. Eso es ser patriota. Lo otro es un juego de nacionalismos de boquilla. Bueno, pero ¿qué de militares nacionalismos de tenemos? boquilla. Porque tú has citado antes, Luis, a Leopoldo Muñoz, el presidente de una de las asociaciones de militares, que son 3.500 militares, creo. Efectivamente, yo creo que tenemos, efectivamente, yo no creo que se vaya a producir un escenario de un pronunciamiento militar como lo conocemos, pero sí que no descarto que se puedan producir acciones. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos a una cúpula militar ultraconservadora, muy polarizada ideológicamente, a la cual el propio partido del gobierno le está instigando, o sea, le está calentando los ánimos y le está refrendando de alguna manera. ¿Por qué? Pues lo normal es que cuando el jefe de Estado Mayor del Ejército hizo las manifestaciones que hizo en noviembre, comparando a Cataluña con una colonia y llamando incluso al Estado central débil, lo normal es que hubiera sido cesado al día siguiente. Eso no pasó. Y no solo eso, sino que es que ahora tenemos al señor Morenés hablando de una intervención militar de forma condicionada a que se cumplan una serie de aspectos, ¿no? Es obvio que se está abriendo una puerta, efectivamente con fines claramente electoralistas, pero se está abriendo una puerta que puede ser muy peligrosa. Y desde luego detrás hay una serie de altos mandos militares que si no intervienen en Cataluña no será porque no quieran. Es decir, para ellos no será un drama de decir, madre mía, ¿cómo me veo en esta situación? ¿No? Para eso está la cadena de mando, el ordenamiento jurídico y la primacía de la política democrática sobre lo que decida cualquiera en el ejército. En el ejército tú puedes tener ganas, en el ejército tú puedes tener ganas de declarar la república independiente de tu casa, de intervenir en Cataluña o de lo que te dé la gana. Pero el ejército no es un organismo autónomo en el que los militares actúen de forma autónoma en función de sus pulsiones. En el ejército se actúa en función de las órdenes que da el gobierno. Y el gobierno, ni siquiera el del Partido Popular, va a ordenar intervenir en ningún territorio del Estado. En ninguno. Lo que están haciendo es jugar a calentar las elecciones. Pero estás calentando a unos señores del gobierno que ideológicamente, tienen una ideología bastante temeraria, la calificaría yo, y además que constitucionalmente tienen abierta una puerta. Entonces se está jugando no a que haya una intervención militar con pero sí a que alguien hagan un pronunciamiento militar en algún Esos señores, Luis, tienen derecho a tener la ideología que les dé la gana en democracia, a pensar lo que les dé la gana en democracia y a decir lo que les dé la gana dentro de lo que les permita. Precisamente estos señores. Tenemos un vídeo, creo, de precisamente Leopoldo Muñoz hablando de todos estos temas. ¿Podemos ir al vídeo? España es una nación indisoluble, totalmente. Y en caso de amenaza de fractura, o de en este caso separatismo, nosotros, de acuerdo con la Constitución, el artículo 8, las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial. Pues entonces, nuestro punto de vista es que se declare el estado de guerra, o el estado de excepción, o el estado de sitio, etcétera, etcétera. Que se declare el estado de guerra, el estado de excepción, lo está pidiendo un alto mando. No, Francisco, no es alto mando. Un ex alto mando. Un señor que lleva ya 30 años fuera del ejército. Este señor está para que le aten y para que le lleven al programa de Iker Jiménez a Cuarto Milenio. ¿Cómo se puede aceptar que digamos, militares estén leyendo la Constitución como si los intérpretes de la Constitución fueran ellos? Sí, lo hemos dicho antes, en función del famoso artículo 8, y hace un hilo conductor directo hacia los estados de excepción, incluso de sitio. El de guerra no existe, el de guerra es el estado de sitio en nuestro ordenamiento jurídico, donde se le dará al ejército competencias amplísimas, ¿no? Que cuando habla del estado de guerra, eso no figura en la Constitución. No figura el estado de guerra, figura el estado de sitio, que prácticamente es un estado de guerra, ¿no? Más o menos. Es muy equivalente. Pero si hay una declaración formal de guerra, digamos, porque luego puede haber hay una invasión de otro país, digamos. Claro, exactamente. La declaración oficial de guerra se da respecto a otros países, que no se ha dado prácticamente nunca, porque es otra cosa que no tiene que ver con el tema de hoy, pero es muy curiosa. Hemos participado en muchas guerras y jamás se ha declarado la guerra a nadie, ¿no? Cuando hay un artículo en la Constitución que habla de que la guerra hay que declararla y se tiene que declarar, no. Nosotros hemos estado en conflictos humanitarios, ¿no?
Entonces ahora mismo se matiza y se tamiza, más que matizar, se tamiza. Sí, es lo que pasó cuestión con la invasión de Irak, que nosotros participábamos, pero decíamos que éramos ayudantes solo y que no estábamos en la guerra. Vamos. Que eso no es una guerra. Ahora no hay guerras, ¿no? Ahora simplemente hay conflictos y encima somos humanitarios o preventivos, ¿no? O defensivos. Entonces, el estado de sitio estaría para una situación de ese tipo, pero sobre todo en relación al ámbito concreto nacional, que es donde se tienen que establecer espacios concretos donde se establezca el estado de sitio y tiempos concretos del estado de sitio que tienen que estar controlados, por cierto, por el Congreso, es decir, por el Poder Legislativo. ¿Y qué mayoría se necesita en el Congreso para eso? Se necesita, yo creo, una mayoría absoluta, simple, creo no recordar. No es reforzada de 3/5. A lo mejor no, reforzada en absoluto. Reforzada en absoluto. Es un mecanismo bastante automático, el del estado de sitio y de excepción. Y no digamos el de alarma. Pues sí, tú querías aludir precisamente a ese tipo de exmilitares. Sí. Sí, exactamente. Que aquí en el ejército, siendo un poco simplista, se podría distinguir dos categorías, ¿no? Los militares que entraron en tiempo de la dictadura, que son todos los generales, que son gente capacitada, pero que tiene ya una ideología mayoritariamente, en fin, son más conservadores, digamos, que los que han entrado después, incluso, digamos, soldados sudamericanos, etcétera, que esto pues tiene otra ideología completamente distinta. Esto ya sucedía en tiempos de Franco, que había dos clases clarísimas. Estaban los militares que hablo de los finales de los años 60, principios de los 70. Los militares que habían participado en la guerra eran irrecuperables. O sea, eran personas que no podían ya participar en la sociedad, no en una sociedad moderna. Aparte que eran muy incapaces militarmente, o sea, técnicamente era lamentable, tenían una capacidad ínfima. Yo recuerdo cuando en el conflicto del Sáhara, yo tenía muchos compañeros muy de derechas que decían, yo con estos no voy a ninguna guerra. Pero no lo decían por motivos ideológicos, sino decían, son tan inútiles que yo no voy a ir a la guerra. Que me van a poner en peligro, vamos. No, si me permite una pequeña anécdota. Yo estaba volando el F-5 entonces, cuando el conflicto de Sáhara estaba destinado a Morón. Y entonces iban a mandar un destacamento de aviones a Las Palmas para sobrevolar el Sáhara. Y entonces, antes de llevar los aviones, tenían que mandar pues todos los repuestos, pues la munición y todo, a Las Palmas. Y entonces nosotros llegamos allí a Las Palmas a Gando y no había ni escaleras para bajarse del avión. Dijo, pues aquí no hay nada. Si aquí... ¿Y qué pasó? Pues que habían estado meses antes llevándose todos los suministros, en vez de a Las Palmas, a Palma de Mallorca. Y ahí tenían un almacén enorme. Claro, por eso decían, bueno, nosotros con esto no vamos a ninguna guerra, ¿eh? Porque confundían Las Palmas con Palma de Mallorca. Sí, de Mallorca. Bueno, pues entonces lo que te digo, que hay esa diferencia, ¿no? Entre lo que ahí había en tiempos de Franco, los militares que habían participado en la guerra eran ineptos absolutamente y una mentalidad completamente ultramontana, ¿no? Y los que habíamos ingresado en las academias, que bueno, tampoco fuésemos muy demócratas, la mayoría tampoco lo éramos, bueno, yo sí, pero vamos, que la mayoría no, pero que teníamos un nivel técnico ya aceptable, ¿no? Y una mentalidad que podíamos adaptarnos a la sociedad. Entonces ahora pasa lo mismo, los generales tienen un nivel técnico aceptable, pero están influidos por la etapa de... Pero algunos altos mandos sí que me has contado una anécdota de una carta que te remitió un teniente general. Un teniente general, claro, es que los que están ahora en situación de retiro o reserva, como es este señor, presidente de AME, estos provienen de los antiguos, o sea, porque afortunadamente esta ideología va mejorando. Entonces... Te iba a comentar, hubo un acto semioficial en la base aérea de Morón que se celebraba la conmemoración de la llegada del primer reactor hace 50 años, ahora ya hace 54 años. ¿En qué fecha fue esto? ¿En qué fecha? Esto fue en el 2010. El 2010, o sea, hace sí, en el 2010 estaba Zapatero en el gobierno y por esas fechas a los exmilitares de la OMD, porque yo fui de la OMD, ¿no? Fui portavoz de la OMD en el extranjero, en el exilio, en el 75, entonces nos dieron unas medallas, la ministra entonces, ¿no? Y coincidía con este acto semioficial en Morón. Y entonces me mandaron este email, el teniente general que organizaba el acto. Me dice, hola Domínguez, el organizador del evento Sabres de Morón me ha encargado que te diga que no te invitan a la reunión. Los recientes hechos muy aireados por el oportunista gobierno socialista sobre la imposición de la medalla militar a algunos miembros de la OMD, además calificándoos de valientes, me imagino que sabrás que ha indignado a las Fuerzas Armadas. Cada caso en particular ahora tiene que apencar con lo que significa haberla aceptado. Como esta reunión de Morón se pretende que sea informal, relajada y distendida, y como ya todos tienen muy claros los conceptos de lealtad y valentía
que no coinciden con las del Gobierno y con los que habéis recibido esa distinción, y para que no haya conflictos, la mayoría ha preferido que no vayas. La cantidad de dinero que has enviado se te devolverá. Esto refleja la posición de los retirados. Tú tuviste el honor de que no te invitaran a esa reunión. Si eso, no, yo hubiese querido ir. Pero bueno, pues en esas condiciones tú sabrás. Pero esto, lo que hay que dejar claro es que esto puede ser el estado de ánimo de una parte del ejército. Esto puede ser la opinión de militares en la reserva. Esto es una opinión que a mí me espeluzna, pero que dentro del contexto y del marco democrático es una opinión respetable y que se puede tener, y que, en fin, pues cada uno que piense lo que quiera, y como decía mi abuela, hay gente pató. Pero eso no tiene ningún valor en términos de hacer efectiva ninguna acción militar, política en Cataluña. Mira, no lo tiene. No lo tiene porque esto es un Estado de Derecho y aquí hay imperio de la ley. Mira, lo hay para Cataluña, lo hay para los militares y lo hay para relajado y distendido. El ambiente del ejército es relajado y distendido, porque dicen que tu presencia hubiera hecho que dejaran de ser relajados y distendidos. Voy a contar una pequeña anécdota, por llamarlo de alguna forma, si es que se puede llamar así, que cuenta un poco la realidad. Hablamos del momento en el que el teniente general Mena pues hace aquellas declaraciones en contra del estatut. Y, el ministro Bono, entonces, él lo cuenta, llega un momento en el que dice, bueno, a este señor hay que arrestarle, porque, claro, entonces, ¿qué es lo primero que hace? Irse a hablar con el rey para decirle a ver cómo enfoca el arresto, cuando lo normal es que un ministro de Defensa, si quiere arrestar a un señor, lo arreste y punto, ¿no? Entonces, ¿qué le dice el entonces monarca? Oye, mira, en lugar de arrestarle tú, habla con los militares para que le arresten los propios militares, porque el hecho de que le arrestes tú puede generar tensión. Es decir, estamos hablando de hace 9 años. Y hace 9 años el ministro no fue capaz de arrestar al teniente general Mena por sus gravísimas manifestaciones, que me parecen muy graves. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que hace? Se dirige al jefe de Estado Mayor del Ejército, que es el general en jefe y la persona más importante que hay en el Ejército de Tierra, y le dice, arresta a este señor. ¿Y qué hace este señor? Se niega. Dice que él no le va a arrestar, porque obviamente está de acuerdo con todo lo que ha dicho este señor, entonces él no piensa arrestarle. Al final, bueno, pues tienen la suerte del mundo de que el entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán, que al día de hoy, bueno, pues todos sabemos que está en el Centro Nacional de Inteligencia, bueno, pues al final es el que media y dice, bueno, pues yo voy a arrestar a este señor. Quiero decir que esta anécdota ya nos cuenta o nos da una información muy importante de que esto no son solo opiniones. Es decir, tenemos a un jefe de ejército que se niega a cumplir la orden de arrestar a un señor de un ministro, ¿no? Francisco, que si un militar de alto rango se niega a cumplir órdenes del gobierno, ¿eso está previsto en la legislación? El incumplimiento de órdenes está, por supuesto, previsto, sí. Él lo sabrá mejor que yo, ¿no? Y está previsto que se pene con penas diferentes según a lo mejor la respuesta negativa del oficial o del soldado, ¿no? Efectivamente. Sí, el problema es que si ni siquiera el ministro tiene valor para tomar esa determinación, evidentemente tenemos un problema mucho más serio de lo que nos podemos imaginar. Y ojo que Bono, o sea, el teniente general Mena, y esto lo cuenta Bono, quería hacer un pronunciamiento no militar en el sentido de carros de combate, pero sí un pronunciamiento que me imagino que sería, pues bueno, pues 20, 25, 30 generales delante de una pantalla de televisión haciendo un comunicado. Esa imagen es terrible, ¿no? Que son 30 generales haciendo una nota de prensa. Bueno, eso está mal, pero que no está en riesgo. Que no está en riesgo la integridad de nadie. No, eso no lo pero se está perdiendo la neutralidad que debería mantener el ejército. Que si lo que en el siglo XIX era un pronunciamiento, ahora es una nota de prensa de 30 generales, bueno, pues la cosa se distiende un poco más. Ya me parece gravísimo, pero aparte... Es gravísimo, y si lo hacen, tienen que ir a la cárcel directos. No van a ir, eso si es lo hacen, pero no sé si tienen que ir a la cárcel, pero lo que digo es que hay que tener un poco de confianza en un Estado de Derecho consolidado, en el imperio de la ley, y asumir que poner sobre la mesa los argumentos militares respecto de Cataluña solo hace que echar leña al fuego. Si el gobierno irresponsable de España quiere echar leña al fuego, que la eche. Los demócratas estamos obligados a no solo no echar leña al fuego, sino a tender puentes al diálogo. Pero, José Ignacio, ¿tú qué opinas? ¿En el ejército se mantiene neutralidad política? Bueno, el ejército tiene tendencia siempre los ejércitos hacia la derecha, normalmente. Eso en general. En general o en coronel. Pero como institución tiene que ser imparcial. Esa es la neutralidad, En Latinoamérica ha habido muchas excepciones.
Sí, es cierto. Bueno, aquí lo que ha habido sonadas de izquierda, evidentemente. Muchas. Lo que ha habido es una miopía y mucho miedo por parte de los políticos a meter en vereda a los militares. Eso ya desde siempre, desde la transición. Por eso se ha hecho esta Constitución y por eso, por ejemplo, se hizo la ley de amnistía, donde se excluyó a los militares de la República. Los militares de la República siguieron y se murieron condenados por el delito de rebelión por haber defendido el gobierno de la República. A nosotros se nos excluyó de la ley de amnistía. Porque los políticos, y no digo solo los de derechas, porque en aquella época la UCD era más partidaria de dar la amnistía a los militares que los de izquierdas, porque muchos políticos de izquierdas se opusieron a que nos dieran la amnistía por el pánico que tenían a los militares. No saben tratar a los militares, porque si a los militares se les da una orden, la cumplen. Y lo que dice él, si no se le mete en la cárcel. Ese es otro tema. Aquí no se puede meter en la cárcel a nadie, que es lo que es un inciso. Aquí se está privando de libertad a muchos militares en vía administrativa. No tiene que ver, es decir, lo que estoy diciendo. Se está metiendo, y eso no puede ser. No puede ser que se prive a un ser humano, como por ejemplo a Jorge Bravo, el presidente de AUME. Bueno, a ti también te han privado de libertad. Estamos hablando. En vía administrativa, a un ser humano no se le puede privar de libertad sin un proceso y que sea un juez. Tiene que ser un juez el que decida si a ese señor se le priva de libertad o no. Porque luego sí, está 2 meses allí encerrado y presenta un contencioso administrativo y gana el pleito. Pero ya no le devuelven los 2 meses de privación de libertad. No, claro. Bueno, pero lo que estoy diciendo. A los militares, aquí se ha tratado muy mal a los políticos no han sabido tratar a los militares y van a remolque, por eso es lo que sucedió con Mena. Y ya para terminar, lo que me sucedió a mí, concretamente, porque yo cuando recibí este email, que fue un domingo por la tarde, el domingo a las 9 de la mañana estaba en el Ministerio de Defensa. Digo, quiero ver a la ministra, porque aquí se critica a la ministra es la que nos calificó de leales y valientes. Digo, y entonces me dijeron, vete a casa que ahora te llamaremos a la 1 a ver qué, a última hora, a ver qué hacemos. Y me llamó un responsable del Ministerio de Defensa y me dijo, mira, no le vamos a decir nada a la ministra, porque si la ministra te defiende, problema con los militares. Me dijeron, vamos a tener mucho problema con los militares. Si me defiende, o sea, que me estaban privando a mí un derecho fundamental, que es a participar en una reunión, que eso es un delito en los países civilizados. A mí no me pueden, ni pueden decir, aquí no entran los demócratas. No solo eso, es que además los que lo hacían criticaban a esa misma ministra, exacto, evidentemente. Dice, a mí no pueden decir, aquí no entran ni los negros, ni las mujeres, ni los demócratas. Eso es un delito. A mí me está diciendo, usted ha sido demócrata, no entra. Sí, bueno, pues me dice, no se lo vamos a decir a la ministra. Dice, porque si la ministra te defiende, hay conflicto militar. Y si no te defiende, tenemos conflicto contigo. Digo, pues lo vais a tener conmigo de una forma u otra. Y entonces, fui a Gaspar Llamazares y le digo, oye, hace una pregunta al gobierno. Y entonces Llamazares dio una pregunta y el gobierno dio la razón a los militares. Está escrito ahí en la sesión del Congreso. Porque tenían libertad de tienen libertad para decidir quién entra y quién no. Y eso era hace 4 años. Como un club privado. Cuidado con la ideología de los militares. Es que Ramón, tenemos un problema mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Y no podemos minimizarlo. Es decir, porque no queramos que se produzca una intervención militar, que no se va a producir además, no podemos decir, pues aquí no pasa nada y seguimos mirando para otro lado. Yo creo que ha llegado el momento de que podamos hablar de este tema y decir, oye, que tenemos una cúpula militar que efectivamente no va a intervenir militarmente en Cataluña, pero seguramente no lo va a hacer más por lo que puedan perder que por las ganas que tengan de hacerlo. Entonces, yo lo que quisiera, y lo que creo que es razonable, es tener unos militares que no quisieran intervenir militarmente en Cataluña bajo ningún concepto, y que para ellos, como demócratas, fuese una derrota el tener que asumir una orden de esas características. Sin embargo, lo que se percibe en los últimos 15 años, 20 años, pues no digo antes, porque por supuesto era más obvio, lo que se percibe es justo todo lo contrario. Es un ánimo, en gran parte de generales, coroneles, altos mandos, de decir, ojalá me dejasen intervenir, ¿no? Bueno, eso me parece que es algo tan claro, que es un buen problema. Una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Dices, no intervienen no porque no tengan ganas, sino por lo que puedan perder. No, aquí no hay ni un cálculo de coste de oportunidad, ni ganas, ni tal. No intervienen porque no se lo permite la ley y ya está. Por eso no intervienen. Porque la ley no se lo permite y porque vives en un país en el que hay Estado de Derecho e imperio de la ley. Y como la ley no les permite intervenir, no van a intervenir. Ya está. Y tenemos un ejército perfectamente sometido a la democracia. Yo creo de todas maneras que sí que es un buen argumento pensar. Para los militares, ¿qué es más importante? ¿Los privilegios, las, digamos, prebendas cuando eres un alto mando?
la lealtad a la patria, obedecer a las autoridades legales y democráticas del país. Yo creo que ese también es una consideración interesante de hacer. ¿Tú qué crees, José Ignacio? Pues yo creo que, como todo ser humano, a nivel personal, todo el mundo suelen menos algunos héroes, pues priorizan su situación personal, su posición, su empleo, antes que otras cosas. Es lo normal que a nivel personal un militar diga, lo importante es que yo mantenga mi grado de capitán, comandante tal, antes de jugármelo. Pues yo creo que eso es lo que le da más importancia. Ahora, como institución, yo creo que lo que le dan prioridad es a cumplir la misión que tienen legalmente. Creo que a nivel como institución. Bueno, has dicho antes que evidentemente a los militares, cuando se les da una orden, la cumplen porque es como han sido... Tienen tendencia a cumplirla. Educados, digamos, han sido adiestrados para eso, ¿no? Claro. Y sin embargo, al mismo tiempo es un problema y todos estamos un poco de acuerdo, que los políticos les tengan tanto miedo en este país. Yo de todas formas he tenido en los últimos tiempos, desde que se me hace raro hasta decirlo, desde que soy senador, contacto con algunos militares, porque hemos tenido que llevar algún tema que tenía que ver con defensa y tal, ¿no? Yo tenía muchos prejuicios, muchísimos prejuicios a priori respecto de lo que me iba a encontrar, porque yo efectivamente tenía la visión de que el ejército era una cosa, bueno, pues muy conservadora y muy poco democrática, y la sensación que he tenido, es verdad que he tratado con militares jóvenes, pero la sensación que he tenido es que trataba con gente que, bueno, pues con una ideología diferente a la mía, en general son gente perfectamente normal, perfectamente insertada en una sociedad democrática, con valores, además muchos de ellos compartibles por cualquiera, y que lo que quieren fundamentalmente es trabajar por el bien común. Claro, eso que a mí me ha desprejuiciado, además me tranquiliza mucho en este tipo de debates. Es decir, cuando uno habla con estos dos militares, pero cuando uno habla con militares de algunas asociaciones, yo he tenido la oportunidad de conocer a Zaida Cantera, cuando uno habla con ese tipo de militares, la verdad es que se despreocupa mucho respecto a cualquier veleidad que se pueda tener sobre lo que pueden hacer los militares como estamento. No, si son gente perfectamente normal. Además, el problema fundamental que tienen los militares en este país no es Cataluña. El problema que tienen es que un soldado raso no llega a milurista. El problema que tienen es que en 2011 se nos murieron 5 militares haciendo unas maniobras con explosivos, porque los explosivos caducan y les ponen una etiqueta como a los yogures cada 6 meses para tirar otros 6 meses con explosivos caducados, mientras se gastan 800 o de la cúpula militar. Es que no es lo mismo. Quiero decir, en el mundo militar, Ramón, hay una fractura, igual que hay una fractura de esta cúpula militar con respecto a la sociedad, hay una propia fractura en el mundo militar entre los militares. Es decir, hay una cúpula militar que no encaja y que está tensionada con el resto de los militares. ¿Por qué? Seguro. Porque la mayoría de los militares, especialmente los jóvenes, y aquellos que no somos oficiales, y bueno, yo he sido oficial, pero bueno, aquellos que no son oficiales, pues tienen todo tipo de ideologías. Hay una gama plural ideológica y, bueno, hay gente de izquierda, de derecha, de centro. Pero cuando llegas a la cúpula militar... Zaida es comandante, ¿no? Sí, hay excepciones, pero cuando tú llegas a la cúpula militar... admirable. Por supuesto, pero cuando tú llegas a la cúpula militar, lo que te encuentras... básicamente son personas de una ideología bastante preocupante. Y fíjate, en el caso de Zaida, por ejemplo, que me parece un ejemplo admirable, Zaida hay algo que dice que te puede dar una pista de hasta qué punto el mundo militar es clasista y, bueno, tiene sus propias reglas. Zaida lo primero que dice en el programa de Salvados es que, bueno, cuando ella llega con el teniente coronel que la acosa sexualmente, bueno, pues que ella tiene conocimiento de que están acosando sexualmente a varios soldados. Ella lo reconoce. Y dice que no hace nada porque, bueno, como ella es teniente en aquel momento, pues que pensaba que no la iban a hacer nada, ¿no?, a ella por ser teniente. Quiero decir que el mundo militar tiene unas reglas por las cuales no se rige el mundo civil. Y eso es un error, porque al final un militar debe ser como un bombero, como un policía, como un médico, como cualquier otro ciudadano, un señor que va, cumple sus obligaciones, se vuelve a su casa y se acabó, y que está al servicio de los ciudadanos. Pero ojo,
¿Tú estás seguro que esa cúpula militar de la que estamos hablando piensa así? No, y lo peor de todo, yo no estoy seguro porque la conoces. Tenemos claro de que si esa cúpula militar diese una determinada orden en un momento dado, los demás no la cumplirían. Yo estoy seguro que vamos a tener un turno cada uno para, yo creo, concluir sobre lo que cada uno piensa. Empieza tú, por favor, Francisco. ¿Tú crees que hay que preocuparse por la ideología, por las actitudes, por la situación interna del ejército español? Yo pienso, al hilo de lo que se estaba diciendo, de que el ejército es un sitio extremo, es un espacio extremo, porque el que se hace militar bajo una base muy pasional. Nadie se hace militar no teniendo esa base tan pasional con referencia a varios elementos como la patria, la soberanía, la integridad territorial y una serie de valores. Entonces, dentro de ese espacio tan pasional hay una mitad que se suele ir hacia lo positivo, vamos a denominarlo así en términos maniqueos, y otra hacia lo negativo, yo creo, en casi todos los ejércitos del mundo, y yo conozco casi mejor el tema latinoamericano. Por lo tanto, hay una dialéctica casi interna en los ejércitos, pero es verdad que siempre existe una parte muy perversa, porque las pasiones generalmente se van hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y en este caso, pues también está la parte negativa y la parte muy positiva. Yo conozco militares, algunos han hecho derecho, otros son altos mandos que los conozco yo personalmente, que son excelentes personas, digamos, ejemplares personas, pero también a su vez conozco otra franja que no es precisamente tan maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, hay una dialéctica interna en todos los ejércitos y una tensión permanente muy apasionada en base sobre todo a esa vocación que ya es por definición, repito, muy afectiva, ¿no? Entonces, termino con esto. Ahora mismo, bueno, pues depende cómo se desarrollan los acontecimientos, puede primar una, puede primar otra, pero bueno, estamos en Europa, estamos en Occidente, estamos bajo un paraguas institucional como es el de la OTAN. Es mucho más complicado determinadas de este tipo de salidas, si no proceden antes de un impulso gubernativo. Pero es verdad que se pueden retroalimentar en un momento dado. Ramón, muy brevemente, para resumir, tú estabas denunciando el alarmismo un poco provocado por el gobierno. ¿Crees que eso es peligroso? No, yo creo que lo hemos dicho varias veces. De hecho, creo que me he repetido como el ajo en esta mesa. Pero sí, creo que Morenés es un irresponsable. Y creo que tenemos un gobierno que no está actuando como gobierno en virtud del interés de Estado que requiere tender puentes y no levantar muros. Creo que es un gobierno que está haciendo cálculos electorales y está diciendo: a mí cuando hablo de los problemas de los españoles me va muy mal, así que voy a no hablar de los problemas de los españoles y hablar de España y de Cataluña. Bueno, hablemos de los problemas de los españoles y de los catalanes, resuélvanlo ustedes, que para eso son el gobierno. Afortunadamente lo van a ser por poco tiempo porque les vamos a ganar las elecciones generales el 20 de diciembre, pero mientras que son gobierno, sean ustedes responsables. Dejen de echar gasolina al fuego en Cataluña y de permitir, ya digo, un juego de espejos entre quienes se envuelven en la bandera española y la catalana, pero luego tienen la cuenta en Suiza todos. Muy bien. Yo estoy seguro de que Luis está preocupado por la situación en el ejército porque la ha vivido por dentro. ¿Tú crees que debemos preocuparnos los demás? Bueno, yo creo que sí, que efectivamente que hay que preocuparse por lo que está pasando en el ejército. Otra cuestión muy diferente es que yo piense que vaya a haber una intervención militar. Siempre he dicho y he dejado muy claro que estoy convencido de que ese escenario no se va a producir. El problema fundamental es que se produzca esa intervención militar. No, yo creo que hay un problema mucho más importante, y es que efectivamente, como contaba Javier Cercas en su maravilloso libro Anatomía de un instante sobre el golpe del 23F, como contaba Bono en sus memorias sobre ese intento de pronunciamiento del general Mena y unos cuantos generales más que pretendían hacer una acción de fuerza, no militar, pero una acción de fuerza, el problema que tenemos es que tenemos una cúpula militar que, si no interviene militarmente en Cataluña, no es porque no quiera, es más, lo desea, ¿no? Sino porque realmente, pues efectivamente, como bien comentaba Francisco, como bien comentaba Ramón, hay un escenario a día de hoy en Europa, en la OTAN, que no se lo permite. Pero me parece muy preocupante el tener a esa cúpula militar con esa ideología tan polarizada y que realmente ellos se sienten atacados en el tema catalán, se sienten profundamente atacados y sienten que realmente se está haciendo una afrenta a la patria. Ahora bien, tener a todos esos generales que piensan eso y que, si no se mueven realmente es porque no quieren perder sus sueldos de 5.000 o 6.000 euros o terminar en una cárcel,
a mí me parece que es un problema que debemos de afrontar y mira, si gana Podemos espero que lo afronte y que haga una renovación de la cúpula militar. José Ignacio. Coincido con Luis. Respecto a lo que ha citado antes a Morenés, las declaraciones de Morenés había que ver a qué se deben, porque no creo que sea iniciativa, porque él tiene pocas iniciativas, él se dedica al negocio armamentista. Sí. Quiero decir, ¿quién le ha dicho que diga eso? ¿El gobierno o los generales? Porque a lo mejor no es una cuestión solamente electoral, que así el gobierno, que no creo. Yo creo que es más posible que hayan sido presiones de los generales. Es decir, que tenemos esa situación de la cúpula militar que es más conservadora que el resto del ejército, y entonces que va a haber problemas, eso es evidente. No van a sacar los tanques a la calle porque eso es una grosería ya en pleno siglo XXI, ¿no? Es una grosería. No es una grosería, es una cosa que no va a suceder. Muy bien. Pero que va a haber presiones, y las hay. Y incluso puede haber algún tipo, no de pronunciamiento como los del siglo XIX, pero sí una reunión como había en tiempos de Franco. En tiempos de Franco no, en tiempos de la transición, en los años 80 y tantos, que todos los coroneles hicieron un comunicado conjunto. Una conspiración con nota de prensa, que la hagan. Sí, cosas de estas. Hemos de terminar ya, pero yo creo que hemos dejado bastante clara la situación que se está viviendo en el ejército y la posibilidad de que haya tensiones. Ahora creo que estamos todos también de acuerdo en que una intervención militar en Cataluña es francamente imposible en estos momentos y en estos tiempos. Espero que les haya sido de ayuda este debate. Muchas gracias por habernos seguido y hasta muy pronto.